Elara Vega no era una fotógrafa común, era un alma indómita, cuyo lente capturaba la esencia cruda y desolada del desierto de Tabernas. Su estudio, un pequeño oasis de creatividad en Almería, rebosaba de mapas topográficos marcados con rutas inexploradas, cámaras de todos los formatos y una miríada de fotografías que revelaban la belleza austera de su musa, el desierto. Cada amanecer la encontraba preparando meticulosamente su equipo con la misma devoción que un explorador alista su expedición. Para ella, Tabernas no era solo un paisaje, sino un lienzo vivo, un confidente silencioso que guardaba secretos milenarios. Su rutina era una danza entre la quietud de la edición y la aventura de la búsqueda de la luz perfecta, un equilibrio que definía su existencia y la conectaba profundamente con su arte. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. A kilómetros de distancia, en la bulliciosa Granada, vivía Maya, su hermana menor, el ancla más firme de Elara en el mundo real. Su vínculo era un entramado de afecto incondicional y admiración mutua, a pesar de sus personalidades contrastantes, Maya, práctica y metódica, Elara, etérea y aventurera. Cada tarde, una llamada rutinaria unía sus mundos, un bálsamo de normalidad en la vida extraordinaria de Elara. Maya solía escuchar las fascinantes historias de su hermana con una mezcla de orgullo y una pizca de preocupación apenas perceptible. Compartían risas, silencios cómodos y la comprensión tácita de un amor fraternal que había perdurado a través de los años, forjando un lazo irrompible que trascendía la distancia y las diferencias. En aquellos días, la emoción de Elara era palpable. Había estado investigando un fenómeno celeste único, una alineación estelar que prometía un espectáculo de luz sin igual sobre las dunas de Tabernas, y sentía una llamada ineludible a documentarlo. Las últimas semanas se habían consumido en la planificación de esta expedición en solitario, un ritual familiar para Maya, aunque esta vez la intuición de algo diferente flotaba en el aire. Los días transcurrían con la aparente calma de la rutina, Elara sumergida en sus preparativos y Maya en su propio quehacer, ajenas a que esa tranquilidad era solo el telón de fondo para un evento que desgarraría la tela de su existencia. La inmensidad del desierto esperaba silenciosa y majestuosa, a punto de tejer su propio misterio. Elara se preparaba para su expedición nocturna, el pulso acelerado no solo por la anticipación de las estrellas, sino por una extraña sensación de urgencia que no lograba descifrar. La última llamada a Maya fue breve, su voz teñida de una euforia febril mientras describía el crepúsculo sobre las dunas, los tonos ocre y púrpura fundiéndose en el horizonte infinito. «Es un lienzo vivo, Maya. Nunca he visto algo así», susurró, y un escalofrío recorrió la espalda de su hermana, que notó un matiz de voz desconocido en Elara. Antes de colgar, Elara le envió una fotografía. Una silueta inquietante de un olivo retorcido, majestuoso y solitario, recortado contra un cielo sangriento, con un mensaje críptico: «El tiempo se detiene aquí». Maya no lo entendió entonces, pero esa imagen se grabaría en su memoria. Con la luna ya alta, Elara se adentró en el corazón del desierto de Tabernas, guiada por las coordenadas estelares que había calculado minuciosamente. El aire, antes abrasador, ahora era fresco y cortante, trayendo consigo el aroma terroso y mineral de la arena y las rocas milenarias. Sus botas crujían sobre la grava suelta, cada paso un eco en el silencio abrumador. La inmensidad la envolvía, una cúpula de estrellas tan densa que parecía poder tocarlas. Se detuvo cerca de una formación rocosa singular, no lejos de un olivo centenario que había fotografiado ajustando su trípode, sintiendo la energía ancestral del lugar. Una leve vibración, casi imperceptible al principio, comenzó a resonar bajo sus pies, un zumbido bajo y creciente que no encajaba con la quietud del desierto. De repente,
El zumbido se intensificó, transformándose en un rugido sordo que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Elara sintió un pinchazo de pánico. El cielo estrellado, antes una guía, empezó a ondular, y las sombras danzaron salvajemente. Una ráfaga de viento helado, impensable en tabernas, la golpeó, levantando arena y pequeñas piedras que le azotaron el rostro. Intentó aferrarse al trípode, pero el suelo bajo sus pies se volvió inestable, como si la tierra misma se estuviera quebrando. Una luz cegadora, de un color que no recordaba haber visto, pulsó en el horizonte, desorientándola por completo. Cayó de rodillas, el aliento atrapado en su garganta, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un torbellino de sonido, luz y arena. Cuando el caos amainó tan abruptamente como había comenzado, Elara yacía inmóvil, aturdida. El silencio regresó, más profundo y opresivo que antes, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. Intentó levantarse, sintiendo un dolor agudo en la pierna. La oscuridad era casi total, la luna y las estrellas veladas por una neblina fantasmal que no era de este mundo. Su cámara, su fiel compañera, había desaparecido, arrancada de sus manos. La desorientación era abrumadora. No reconocía el paisaje circundante, a pesar de conocer cada duna. Un frío penetrante se apoderó de ella. Con las últimas fuerzas que le quedaban, buscó a tientas en su bolsillo y encontró su teléfono satelital, enviando un mensaje final, apenas inteligible, antes de que todo se volviera negro. En Granada, Maya se despertó sobresaltada. El silencio del teléfono de Elara era ensordecedor. Las horas pasaron y la ausencia de su llamada habitual se convirtió en un nudo apretado en su estómago. Marcó el número de Elara una y otra vez, solo para escuchar el tono de un buzón de voz que se llenaba de su propia desesperación. La imagen del olivo retorcido y el mensaje críptico de Elara revoloteaban en su mente, adquiriendo un significado siniestro con cada minuto que pasaba sin noticias. El instinto, ese hilo invisible que las unía, le gritaba que algo terrible había sucedido. La preocupación se transformó en un pánico frío, la certeza de que su hermana, la aventurera, la indómita, estaba en peligro, sola en la inmensidad del desierto. Maya no tardó en movilizar a las autoridades. Las primeras horas de búsqueda fueron frenéticas, una carrera contra el tiempo y el implacable sol de tabernas. El vehículo de Elara fue encontrado abandonado en un punto de acceso conocido, pero sin rastro de ella ni de su equipo. Helicópteros y equipos de rescate peinaron la zona, sus luces barriendo las dunas como ojos desesperados en la oscuridad, luego bajo el sol abrasador. La vastedad del desierto, antes la musa de Elara, se convirtió en su devorador silencioso, borrando cada huella, cada indicio. Maya observaba, impotente, cómo la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. El caso de su hermana, la fotógrafa de espíritu libre, a punto de convertirse en una estadística fría, un misterio más que el desierto había engullido. 7 años se cernieron sobre Granada y Almería como una densa niebla, borrando los contornos de la vida tal como Maya la conocía. Los primeros meses, la casa de sus padres se había convertido en un santuario de dolor silencioso. Cada objeto de Elara, cada fotografía, un punzante recordatorio de su ausencia. Maya, siempre la pragmática, se había aferrado a la esperanza con una ferocidad que la sorprendía a sí misma, organizando búsquedas comunitarias, pegando carteles con el rostro sonriente de su hermana, su voz ronca de tanto preguntar, de tanto suplicar por una pista. Pero el desierto, la musa de Elara, se había cerrado sobre sí mismo, implacable y mudo, engullendo cualquier rastro como si nunca hubiera existido. La vasta extensión de tabernas, antes un lugar de asombro para Elara, se transformó en un purgatorio de incertidumbre para Maya, un lienzo en blanco donde solo la desesperación pintaba sus días. Con cada año que pasaba, Maya sentía como una parte de sí misma se erosionaba,
como la roca bajo el viento constante del desierto. La energía frenética de la búsqueda inicial dio paso a una melancolía arraigada, un dolor sordo que nunca la abandonaba. Había intentado volver a su rutina, a su trabajo, a sus amigos, pero el fantasma de Elara la seguía a todas partes. Cada puesta de sol, cada llamada perdida, cada canción que le recordaba a su hermana era una punzada. La gente, con la mejor de las intenciones, le decía que pasara página, que aceptara. Pero, ¿cómo se acepta un vacío, una pregunta sin respuesta? Maya se había vuelto más reservada, su risa menos espontánea, sus ojos reflejando una tristeza que ni el tiempo ni la distancia lograban mitigar. Para sus padres, la herida era aún más profunda, un tajo abierto que el tiempo se negaba a cerrar. Su madre, antes un faro de alegría, se había encogido en sí misma, sus días transcurriendo en un silencio que sólo rompían los sollozos ahogados. Su padre, un hombre de roble, envejeció una década en un solo año, sus hombros encorvados bajo el peso de una ausencia insoportable. Maya se convirtió en su pilar, la que se encargaba de las gestiones, la que respondía a las llamadas de pésame, la que mantenía viva la tenue llama de la esperanza por ellos. Sentía el peso de su dolor sobre sus propios hombros, una carga invisible que la obligaba a seguir buscando, a seguir creyendo, incluso cuando su propia fe flaqueaba, porque la alternativa era sucumbir a la oscuridad total. A pesar de que las autoridades habían archivado el caso como una desaparición sin resolver, Maya nunca abandonó la búsqueda. Había aprendido a navegar por los intrincados laberintos de la burocracia, a contactar a detectives privados, a seguir cada pista por inverosímil que pareciera. Recibió llamadas de videntes, de charlatanes, de personas bien intencionadas con teorías descabelladas. Cada nueva información, cada posible avistamiento, encendía una chispa de esperanza que se extinguía tan rápido como aparecía, dejando tras de sí un residuo de amargura y agotamiento. Los viajes al desierto se hicieron menos frecuentes, pero nunca cesaron por completo. Maya se sentía atraída por tabernas, como si una parte de Elara aún residiera entre sus dunas, susurrándole secretos que ella no podía comprender del todo. A menudo, Maya se encontraba a la deriva en recuerdos, reviviendo fragmentos de la vida con Elara. Veía su sonrisa contagiosa, escuchaba su risa desinhibida, recordaba el brillo en sus ojos cuando hablaba del desierto. «Es mi alma, Maya, mi verdad», le había dicho una vez, y ahora esa verdad se había vuelto un enigma cruel. La última imagen que Elara le envió, la del olivo, retorcido contra el cielo sangriento, se había convertido en una obsesión. Maya la había mostrado a expertos, a cartógrafos, intentando localizar ese árbol exacto en la inmensidad, convencida de que era un mensaje, una clave. Pero el desierto guardaba sus secretos celosamente, y el olivo permanecía escurridizo, un símbolo inquietante de la última conexión, el último adiós no dicho. La vida de Maya no se detuvo, pero se transformó en una existencia paralela. Por un lado, la rutina diaria, el trabajo, las interacciones sociales, que a menudo se sentían superficiales. Por otro, la constante reverberación de la ausencia de Elara, la búsqueda silenciosa que llenaba cada rincón de su mente. Aprendió a vivir con la dualidad del duelo y la esperanza, un delicado equilibrio que pocos entendían. Dejó de explicar su obsesión, de justificar sus viajes esporádicos a Almería. La perseverancia se había arraigado en su carácter, una tenacidad forjada en el dolor y la incertidumbre. Ya no buscaba una resolución para el mundo, sino para sí misma, para ese agujero negro en su corazón que solo una respuesta, cualquier respuesta, podría empezar a llenar. Hubo momentos en los que la desesperación era tan abrumadora que Maya deseaba simplemente olvidar, borrar el recuerdo de Elara y el dolor que la acompañaba. Pero la culpa la asaltaba al instante. ¿Cómo podía abandonar a su hermana? 7 años de silencio habían embotado sus emociones, creando una especie de armadura alrededor de su corazón.
Las lágrimas eran menos frecuentes, pero la opresión en el pecho era constante. Se había acostumbrado a la sensación de no saber, a la incertidumbre como una compañera perpetua. La esperanza, esa bestia de dos caras, era tanto un motor como una tortura, manteniéndola en vilo, impidiéndole encontrar la paz en la aceptación. El desierto, con su vastedad indiferente, parecía burlarse de su persistencia. A pesar de la lógica que le gritaba que el Ara se había perdido para siempre en la inmensidad de tabernas, una pequeña chispa de intuición permanecía encendida en el fondo de la mente de Maya. No era esperanza en el sentido tradicional, sino una convicción silenciosa de que la historia de El Ara no había terminado. Esa sensación la impulsaba a revisar viejos mapas, a releer las entradas de blog de su hermana, a observar el cielo nocturno en Granada, como si las mismas estrellas que El Ara había anhelado capturar pudieran revelarle la verdad. El tiempo había pasado, las heridas se habían cerrado superficialmente, pero la cicatriz permanecía, y con ella la promesa tácita de que el desierto, un día, hablaría. La calma era solo la superficie de un mar de preguntas no resueltas. 7 años después del incomprensible silencio de El Ara, el destino tejió un nuevo hilo en la vasta extensión de tabernas. Un equipo de jóvenes geólogos de la Universidad de Almería, liderado por la ambiciosa doctora Clara Vidal, realizaba un estudio topográfico con drones de última generación en una zona remota del desierto, buscando anomalías geológicas poco comunes. La mañana era nítida, el sol ya picaba y el zumbido constante de los drones era el único sonido que rompía la quietud. No buscaban restos humanos ni pistas de desapariciones. Su misión era puramente científica, enfocada en la formación de las rocas y la erosión. Sin embargo, la fortuna, o quizás el desierto mismo, tenía otros planes para ellos, preparando el escenario para una revelación que sacudiría el letargo de un misterio olvidado. Mientras uno de los drones de exploración avanzada, equipado con cámaras de alta resolución, sobrevolaba una cuenca poco explorada, su imagen en la pantalla de control parpadeó. Un patrón irregular, casi imperceptible a primera vista, destacó sobre el follaje esquelético de un olivo milenario retorcido, cuya silueta conocían bien por su singularidad. Era el mismo árbol que El Ara había inmortalizado en su última fotografía. La doctora Vidal, con el ceño fruncido, ordenó al piloto acercarse y la imagen se amplió, revelando una forma inusual, enganchada entre las ramas nudosa, a varios metros del suelo. No era una rama, ni una roca. Parecía algo orgánico, pero a la vez antinatural en ese entorno. La curiosidad científica se transformó en una mezcla de asombro y cautela. Tras un debate rápido, el equipo decidió aterrizar el dron cerca del olivo y realizar una inspección a pie, una decisión que cambiaría sus vidas y las de la familia Vega. El ascenso por la ladera rocosa fue laborioso, cada paso levantando polvo. A medida que se acercaban al centenario árbol, el objeto se hizo más claro, su forma distintiva emergiendo de entre las sombras del follaje. Era una mochila de cámara, desgastada por el tiempo, descolorida por el sol implacable y el viento del desierto, pero inconfundiblemente una. Un escalofrío recorrió la espalda de la doctora Vidal. La mochila estaba en un estado lamentable, pero sorprendentemente intacta en su estructura principal. La lona estaba rasgada en algunos puntos, la cremallera oxidada, y una capa de polvo fino cubría cada centímetro. Con extrema delicadeza, uno de los geólogos, utilizando guantes, logró desengancharla de la rama y bajarla. Al voltearla, un nombre borroso, casi ilegible, apareció bordado en una etiqueta interna: El Ara Vega. El aire se detuvo. El equipo se miró, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y una comprensión sombría. No era solo una mochila, era un eco del pasado, un lúgubre testamento de una tragedia que ahora, 7 años después, se reabrían con una fuerza inusitada. En Granada, Maya estaba en su oficina,
absorta en informes rutinarios, cuando su teléfono vibró con un número desconocido de Almería. Dudó en contestar, pero algo la impulsó. La voz al otro lado, formal y cautelosa, pronunció las palabras que la hicieron tambalearse. Hemos encontrado un objeto personal de Elara Vega en el desierto de Tabernas. El mundo de Maya se detuvo. La incredulidad se transformó en un shock helado, luego en una oleada de esperanza tan potente que le dolió el pecho. Las lágrimas, que había creído secas hacía mucho, brotaron sin control, una mezcla de dolor renovado y una chispa ardiente de la posibilidad de una respuesta. 7 años de agonía se condensaron en ese instante, el vacío en su corazón de repente lleno de una pregunta. Sin perder un segundo, Maya se puso en camino hacia Almería, el viaje una neblina de emociones contradictorias. La esperanza, esa cruel amante, la impulsaba hacia adelante, mientras el miedo a lo que pudiera significar este descubrimiento la atenazaba. Al llegar al puesto de mando provisional establecido por las autoridades y el equipo de geólogos, la atmósfera era tensa y expectante. La mochila, ahora en una bolsa de pruebas, era el centro de todas las miradas. Maya la vio, un nudo apretado en su garganta. El olivo retorcido, el mismo de la última foto de Elara, se alzaba en la distancia, majestuoso y silencioso, como un testigo mudo de un secreto que comenzaba por fin a desvelarse. La mochila, una vez examinada por las autoridades, fue entregada a Maya. Con manos temblorosas, desabrochó la cremallera oxidada, liberando un olor a polvo, metal y tiempo. Dentro, encontró el diario de campo de Elara, su libreta de bocetos y, lo más importante, su cámara. Una Canon EOS 5D Mark III, sorprendentemente intacta a pesar de la intemperie. Sin embargo, su pantalla estaba rota y el objetivo principal arrancado. El corazón de Maya se encogió. La esperanza se mezclaba con un temor gélido. ¿Qué había capturado esa cámara en sus últimos momentos? Cada objeto era un eco de Elara, un fragmento de su vida y la promesa de una respuesta largamente anhelada, pero también el recordatorio punzante de su ausencia. El peso de la mochila en sus manos era el peso de 7 años de silencio. El descubrimiento de la cámara fue un torbellino de emociones para Maya. Aunque dañada, la posibilidad de que contuviera la verdad era embriagadora. La tarjeta de memoria, una SanDisk Extreme Pro, estaba alojada en su ranura, milagrosamente intacta a la vista. Pero el reto era monumental. ¿Cómo extraer los datos sin comprometer la evidencia? La incertidumbre la carcomía, una batalla constante entre la euforia de un posible avance y el terror de que esa última conexión se desvaneciera. Cada fibra de su ser anhelaba ver esas imágenes, convencida de que Elara, incluso en sus últimos instantes, habría documentado aquello que la rodeaba, su instinto de fotógrafa prevaleciendo hasta el final. La presión por no estropear la única pista se volvía asfixiante. Con la cámara y la tarjeta de memoria en su poder, Maya buscó la ayuda de un experto forense digital, el doctor Ricardo Soler, un hombre meticuloso y de pocas palabras, con una reputación impecable en recuperación de datos. El laboratorio de Soler en Sevilla se convirtió en un santuario de esperanza y agonía. Maya observaba cada movimiento, cada conexión de cables, cada línea de código en la pantalla, con el aliento contenido. Los días se arrastraban, cada hora una eternidad. Soler advirtió sobre el daño por humedad y la posible corrupción de archivos, pero la tenacidad de Maya era inquebrantable. «Necesito saber la verdad, doctor Soler». «Lo que sea», le suplicó, sus ojos suplicantes revelando la desesperación que la consumía. Tras días de trabajo incesante, Soler logró recuperar fragmentos de datos. Las primeras imágenes fueron una mezcla de arte y caos, paisajes desérticos de una belleza sobrecogedora, seguidos de tomas borrosas, distorsionadas por un movimiento brusco. Luego apareció una secuencia de vídeo corta,
granulada y apenas perceptible, que mostraba la silueta de El Ara, su rostro iluminado por una luz extraña y pulsante, no estelar, sino algo más terrenal y vibrante. Su expresión era una mezcla de asombro y miedo. La imagen se cortó abruptamente, dejando un rastro de estática. Maya sintió un escalofrío helado. Esa luz era la misma que El Ara había mencionado en su última llamada, ahora vista, pero aún inexplicada. Los fragmentos recuperados, aunque crípticos, fueron suficientes para reabrir el caso con una nueva urgencia. La policía, ahora con pruebas tangibles, movilizó equipos de búsqueda adicionales en la zona cercana al olivo milenario. Maya, ahora no solo una hermana afligida, sino una colaboradora activa, proporcionó a las autoridades los últimos registros de GPS de El Ara, las notas de su diario y sus propias observaciones del comportamiento del desierto. La búsqueda se intensificó, esta vez con un objetivo más claro, guiados por la luz pulsante y la dirección de la última imagen. El desierto, sin embargo, seguía siendo un adversario formidable, sus dunas cambiantes y sus cañones ocultos engullendo cualquier indicio, desafiando incluso la tecnología más avanzada. A medida que la investigación avanzaba, el conflicto interno de Maya se agudizaba. Cada nuevo fragmento de información, cada pista, era una espada de doble filo. La esperanza la impulsaba, pero el miedo a lo que pudieran descubrir, a la verdad que se escondía en la oscuridad, era paralizante. Las noches se poblaban de pesadillas recurrentes, la imagen de El Ara en la luz extraña, el zumbido sordo del desierto, el silencio final. Se sentía culpable por los años de inacción, por haber permitido que la esperanza se desvaneciera. La presión de sus padres, que veían en cada avance una posibilidad de cierre, era un peso añadido. Maya se aferraba a la búsqueda como a un salvavidas, pero sentía que se ahogaba lentamente en el mar de incertidumbre. La búsqueda se topó con numerosos obstáculos. El terreno implacable de Tabernas, con sus barrancos escarpados y su calor abrasador, dificultaba el avance. Las pistas iniciales, como marcas extrañas en la arena o formaciones rocosas inusuales que parecían coincidir con las de otras fotos de El Ara, a menudo resultaban ser espejismos o fenómenos naturales sin relación. La frustración crecía entre los equipos de rescate y el escepticismo de algunos agentes resurgía. Maya tuvo que luchar constantemente contra la burocracia y la falta de recursos, sintiendo que el tiempo se agotaba y que la ventana para encontrar respuestas se cerraba de nuevo, dejando solo el eco de una esperanza que se desvanecía en el viento del desierto. Pero la tenacidad de Maya finalmente rindió frutos. Soler, trabajando sin descanso, logró extraer una última imagen de la tarjeta, casi completamente corrupta, pero con un detalle crucial: un símbolo. No era un símbolo humano ni geológico, sino algo que parecía grabado o impreso en una superficie rocosa, apenas visible en la penumbra de la noche desértica, bañado por la misma luz pulsante. Era complejo, geométrico, y no se parecía a nada que Maya hubiera visto antes. Esta imagen, el último vestigio recuperado, no solo profundizó el misterio, sino que también desvió la investigación de un posible accidente hacia algo mucho más anómalo y perturbador, sugiriendo que El Ara había tropezado con algo que superaba la comprensión humana. El símbolo, grabado en la mente de Maya, se convirtió en su única brújula. Convenció al doctor Soler y a los equipos de búsqueda de concentrar sus esfuerzos en una depresión rocosa apenas visible en los mapas, un lugar que El Ara había mencionado tangencialmente en sus notas como de extraña resonancia. El viaje fue extenuante, los vehículos luchando contra las dunas empinadas y el calor abrasador del mediodía. A medida que se acercaban, un silencio inusual se cernía sobre el lugar, más denso que la quietud habitual del desierto, y una débil vibración, similar a la que El Ara había sentido, pareció resonar bajo sus pies. Maya sentía el corazón martillarle en el pecho,
Una mezcla de terror y una punzada de esperanza helada. Sabía que estaban a punto de pisar el umbral de una verdad largamente oculta. Al alcanzar la hondonada, un estrecho pasaje oculto por rocas erosionadas reveló una pequeña cueva. El aire en su interior era frío y estancado, y un tenue resplandor azulado parpadeaba en las profundidades. Allí, sobre una saliente de roca, descansaba un objeto cubierto de polvo. Una segunda cámara de Elara, una pequeña compacta de respaldo, sorprendentemente intacta, su luz de encendido aún titilando débilmente. Con manos temblorosas, Maya la tomó. La pantalla, aunque empañada, mostraba un vídeo. Era Elara, su rostro iluminado por una luz pulsante, pero no era la luz de una linterna o una bengala. Detrás de ella, una fisura en la roca se abría, revelando una energía etérea, casi hipnótica, que distorsionaba el espacio. Elara, con una mezcla de asombro y una extraña serenidad, extendía la mano hacia ella. El vídeo se cortó abruptamente, pero la verdad se había revelado. Elara no había desaparecido por accidente o crimen. Había sido atraída por una anomalía energética, un portal temporal o dimensional que el desierto guardaba celosamente. La catarsis fue abrumadora para Maya, una avalancha de emociones que la dejó sin aliento. No era una explicación lógica, sino un misterio que trascendía la comprensión humana. Las lágrimas, antes de angustia, ahora eran de una tristeza profunda, pero acompañada de una extraña paz. Elara había encontrado su verdad en el desierto, una conexión con algo ancestral e inexplicable. Maya sintió una punzada de admiración por la aventura final de su hermana y una profunda conexión con el legado de Elara. El desierto había hablado, no con una explicación racional, sino con una revelación mística que honraba la esencia indómita de la fotógrafa. La revelación en la cueva fue una catarsis para Maya, una avalancha de emociones que la dejó sin aliento. El cuerpo le temblaba mientras sostenía la cámara, la última mirada de Elara, su rostro iluminado por esa luz etérea, grabada a fuego en su mente. No era una explicación lógica, ni un final convencional, sino un misterio que trascendía la comprensión humana, una verdad que honraba el alma indómita de su hermana, el doctor. Soler y los policías observaban en silencio, sus expresiones una mezcla de asombro y desconcierto. Sus mentes científicas luchaban por asimilar lo que sus ojos habían presenciado. El aire en la cueva, frío y denso, parecía vibrar aún con la energía residual de lo que había ocurrido, un eco de la despedida de Elara. Maya sintió una extraña paz mezclada con el dolor, una certeza de que Elara había encontrado lo que buscaba. No era una muerte ni una desaparición al uso, sino una trascendencia, un salto valiente hacia lo desconocido. Maya comprendió que Elara, con su espíritu aventurero y su búsqueda incesante de la verdad más allá de lo visible, había encontrado su destino final. Había cruzado un umbral, atraída por esa anomalía energética, ese portal que el desierto de Tabernas había guardado celosamente. La aceptación de que Elara había logrado lo que siempre anheló, aunque significara dejar este plano de existencia, fue un bálsamo para el alma de Maya. Su hermana no estaba perdida en el sentido trágico, sino que había continuado su viaje más allá de la comprensión humana, alcanzando la máxima expresión de su pasión por la exploración. La conversación con sus padres fue la más difícil de su vida. ¿Cómo explicar un portal dimensional, una luz que consumía el espacio y el tiempo? Con voz entrecortada, Maya les narró la verdad, no con detalles científicos, sino con el corazón abierto, compartiendo la extraña serenidad que había sentido. Sus padres, al principio incrédulos, se aferraron a cada palabra, y aunque la lógica se resistía, la emoción los guió hacia una aceptación gradual. Las lágrimas que derramaron no eran sólo de dolor, sino de un tipo diferente de alivio, una paz que no venía de una respuesta racional, sino de la certeza de que Elara no había sufrido,
sino que había partido en su propia y grandiosa aventura. El caso fue archivado oficialmente como desaparición en circunstancias inexplicables, pero la familia Vega tenía su propia verdad, sagrada y personal. La vida de Maya, aunque marcada para siempre, experimentó una profunda transformación. El peso de la incertidumbre se desvaneció, reemplazado por la responsabilidad de ser la guardiana de la extraordinaria historia de El Ara. Su pragmatismo innato se fusionó con una nueva apertura a lo místico, una comprensión más profunda de los velos que separan la realidad conocida de lo inefable. Ya no era solo la hermana de la desaparecida, era el legado viviente de una fotógrafa que había osado mirar más allá del horizonte. Maya comenzó a honrar la memoria de El Ara no solo custodiando sus fotografías y sus diarios, sino también protegiendo el secreto del portal, consciente de que no todas las verdades están destinadas a ser reveladas al mundo. El desierto de Tabernas, antes un lugar de angustia y búsqueda incansable, se convirtió para Maya en un santuario, un vasto lienzo de silencio y misterio que ahora albergaba un significado más profundo. Regresaba a la cueva periódicamente, no para buscar, sino para comulgar, para sentir el eco de la energía que había llevado a El Ara. El olivo milenario, retorcido y ancestral, se erigía como un centinela silencioso, un testigo mudo de un evento que desafiaba toda lógica. La desolación del paisaje, que una vez había reflejado su propia desesperación, ahora revelaba una belleza sobrecogedora infundida con la presencia etérea de El Ara y los secretos ancestrales que guardaba la tierra. Maya sentía la presencia de El Ara de nuevas y sutiles maneras, no como una ausencia dolorosa, sino como una fuerza inspiradora que la impulsaba hacia adelante. Las elecciones en su propia vida comenzaron a reflejar, de forma inconsciente, el espíritu aventurero y la búsqueda de la verdad de su hermana. Incluso tomó una cámara, no para emular a El Ara, sino para ver el mundo a través de una lente ligeramente diferente, buscando la belleza en lo ordinario y el misterio en lo cotidiano. Era un homenaje silencioso, una forma de mantener viva la conexión, de entender que la aventura de El Ara no había terminado, sino que se había transformado en un legado que continuaba latiendo en el corazón de Maya. El portal en la cueva de Tabernas permaneció como un enigma, su naturaleza y propósito inescrutables. Maya, con una sabiduría recién adquirida, comprendió que tales revelaciones no debían ser expuestas al mundo sin cautela, pues su impacto podría ser incomprensible y abrumador. El desierto, con sus vastas extensiones y sus cañones ocultos, seguía siendo un guardián celoso de sus secretos más profundos, ahora con una capa adicional de misticismo. La historia de El Ara se convirtió en una leyenda susurrada entre aquellos que conocían la verdad, un recordatorio de que la realidad es a menudo más extraña y maravillosa de lo que la ciencia puede explicar y que el universo guarda misterios que la mente humana apenas puede concebir. La historia de El Ara se convirtió en un testimonio del lazo inquebrantable entre hermanas, un amor que trascendió la distancia y, aparentemente, las dimensiones. Su viaje, aunque doloroso para Maya, planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la existencia más allá de lo tangible y los límites de la comprensión humana. La vida de El Ara, dedicada a capturar la belleza del mundo a través de su lente, encontró su expresión más sublime al adentrarse en el misterio definitivo, un acto de pura fe en lo desconocido que resonaba con la esencia misma de su arte. Era una conclusión agridulce, pero llena de una profunda resonancia emocional. Maya finalmente encontró una paz tranquila, una resolución que no encajaba en las definiciones convencionales, pero que satisfacía su alma de la manera más profunda. La audiencia se queda con el peso de esta extraordinaria revelación, invitados a reflexionar sobre la vastedad de lo desconocido, las maravillas ocultas que la tierra podría albergar
y el coraje de perseguir la propia verdad, por poco convencional que sea. La historia de Elara Vega y su hermana Maya es un recordatorio perdurable del poder del amor, la memoria y la incansable búsqueda de la conexión con aquello que nos trasciende, dejando una huella imborrable en el corazón y la mente de quienes la escuchan.